Vamos a empezar ahora una sección que va del capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 35. Inclusive podríamos decir que también el capítulo, digamos, entra de algún modo en el capítulo 9, pero bueno, vamos a poner este límite. La vamos a ir viendo de a poco, pues sería muy largo como para leerlo todo junto. Vamos a leer primero entonces del capítulo 6, versículos 1 al 24, más o menos la mitad del capítulo. Dice así: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Los madianitas oprimieron a Israel, y para librarse de ellos, los israelitas se hicieron escondites en las cuevas de las montañas, en las cavernas y en los lugares escarpados. Cada vez que Israel sembraba, venían los madianitas, los amalecitas y los orientales y los invadían. Acampaban frente a ellos y destruían los productos del suelo hasta los confines de Gaza. No dejaban víveres, ovejas, bueyes ni asnos en Israel, porque subían con su ganado y sus tiendas de campaña y eran numerosos como langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables y entraban en el país para devastarlo. Israel quedó muy debilitado a causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que les habló en estos términos: así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de un lugar de esclavitud. Los libré del poder de los egipcios y de las manos de sus opresores. Los expulsé a ellos para entregarles a ustedes su territorio. Y también les dije: yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuyo territorio habitan. Pero ustedes no escucharon mi voz. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián? El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre? Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió: Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo: toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara el ángel del Señor! Pero el Señor le respondió: quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Todavía hoy se encuentra ese altar en Ofrá de Abiezer. El relato, me refiero al capítulo entero, nosotros leímos así como para ir avanzando de a poco, porque si no es como muy difícil de recordar, ¿no? Está encuadrado por las conocidas formas deuteronomista, ¿sí? Esto que decimos que se viene repitiendo: pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. En este caso,
El pecado y el castigo están en el versículo 1, el arrepentimiento en el versículo 2 y la liberación en el versículo 14. El análisis de lo que se llama la crítica literaria de esta sección en general, ¿sí?, es muy difícil. Los hechos que van de 6.1 a 8.35, el problema es que no están en orden. Entonces es muy difícil seguir el hilo y para colmo también se nos complica a nosotros porque en realidad para poder entender bien toda esta sección tendríamos que haber leído todo ese texto de corrido, pero el tema es que es tan largo que después retomarlo es un lío bárbaro. Entonces, bueno, vamos a ir haciéndolo de a poco y bueno, iremos mencionando los inconvenientes que van surgiendo a medida que surjan. El relato del capítulo 6, desde el que acabamos de leer, desde el versículo 7 hasta el versículo 40, ¿sí?, presenta dos conjuntos de hechos. Por un lado, mensajeros y signos divinos, y por otro lado, el altar en honor de Yahvé. Ya lo vamos a ir consignando esto. En el versículo 2 dice, hicieron escondites en las cuevas de las montañas. Bueno, el contexto se entiende, ¿no? Los asaltos y los intentos de robo, justamente en tiempo de la cosecha, obligaban a tomar medidas especiales de precaución, de refugio. Evidentemente que el contexto pasa por aquí, además lo aclara explícitamente. De los versículos 3 al 5, las bandas de asaltantes aparecen aquí como aumentadas, ¿no? Madián, Amalek y los de Kedem, los kedemitas, acá nombrados como los orientales, todos entran dentro de la categoría de los beduinos, pero los dos últimos en realidad provienen del desierto sur y este, respectivamente. Es probable que aquí haya indicios de dos tradiciones. Por un lado, el enemigo es Madián en algunos casos. Fíjense en los versículos 1 y 2 y en los versículos 5 y 6 parecería que fuese nada más que Madián, se habla solamente de ellos. Y por otro tenemos otra tradición donde es Madián pero con los amalecitas y los kedemitas, estos que aparecen como los orientales. De Madián ya hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Ya aparecen por primera vez en el capítulo 25 del libro del Génesis. Estaba compuesto de beduinos o camelleros, como quieran llamarlo, que eran nómadas del desierto de Arabia, que actuaban con un método de incursiones rápidas y representaban una amenaza permanente de todos los pueblos sedentarios de la tierra de Canaán. Ahora, en este caso, se trata de los israelitas, ¿sí? En el versículo 6 dice, y los israelitas clamaron al Señor. Bueno, es la habitual frase deuteronomista para indicar el arrepentimiento, ¿sí? Acá cuando se arrepienten y dicen, bueno, mejor que volvamos a Yahvé porque esto así no puede continuar. Versículos 7 al 10, el relato comienza propiamente con los dos mensajeros divinos. Fíjense, ¿sí? Si prestan atención, por un lado hay un profeta, versículos 7 al 10, y por otro lado hay un ángel en los versículos 11 al 18. El primer mensaje parece como si estuviera abreviado, porque no concluye con una amenaza divina, como lo que pasa habitualmente. Es probable que esta ausencia se deba a la combinación con la segunda tradición, la del versículo 11 al 18, y que entonces la primera quedó como absorbida dentro de la segunda, y por eso no aparece esto que decíamos de la amenaza. En este relato, el mensaje divino lo encontramos en los versículos 11 al 18. El signo lo encontramos en los versículos 19 al 21 y el altar en honor de Yahvé en los versículos 22-24. Esta parte del texto o esta tradición es más antigua y tiene rasgos más antropomórficos en el relato que el paralelo que vamos a encontrar en la otra tradición
que va a venir más adelante en los versículos 36 al 40, al 25 al 32, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se van a repetir los elementos, quiero decir, ¿no? Del signo, del altar. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Gedeón, fíjense que recibe el mensaje divino por medio de un ángel, según el versículo 11, pero resulta que en el versículo 14, en el versículo 16 y en el versículo 23 es directamente el Señor el que habla. Bueno, si ustedes recuerdan, en más de una oportunidad nos hemos encontrado con este doble juego que a veces se refiere a Dios en persona y a veces se utiliza la mediación del ángel por una cuestión para preservar la trascendencia divina. Esto ya lo venimos viendo en muchas oportunidades. Abiezer era un clan de Manasés que estaba instalado al oeste del río Jordán y aparentemente, según el contexto que mencionábamos hace un ratito, Gedeón estaba trabajando en un lugar oculto por miedo a las bandas madianitas, tal cual se describen al comienzo del capítulo. De los versículos 19 al 24, el signo divino que aparece acá, del fuego, tiene su paralelo en la otra tradición, ya lo veremos, con otro signo que va a estar sujeto a una prueba entre un vellón de algodón y el rocío. Lo vamos a ver en el final del capítulo 6. En el relato, lo que era una ofrenda de alimentos se convierte en un sacrificio de comunión ofrecido por Gedeón y que a su vez está en paralelo con el sacrificio que va a aparecer en la segunda parte del capítulo 6. Tiene una gran similitud este texto. ¿Se acuerdan en el capítulo 18 del libro del Génesis, cuando Abraham recibe la visita de estos tres personajes misteriosos que le anuncian que Sara va a quedar embarazada, que van camino a Sodoma y Gomorra justamente para destruirla por lo que habían escuchado de su pecado, etcétera, etcétera? Bueno, hay un clima muy parecido en este texto que acabamos de leer con la teofanía aquella del capítulo 18 del libro del Génesis. El fuego de Yahvé consagró al santuario como suyo, ¿sí? según la imagen que está presentada aquí, y Gedeón erigió un altar, versículo 24. Lo mismo que aparecerá en el paralelo del versículo 26. Ya lo vamos a leer enseguida. El nombre que le dio al altar es Yahvé Shalom, o sea, el Señor es paz, que hace alusión a la promesa divina de la paz que había aparecido en el versículo 23. ¿Estamos? Vamos a continuar con la lectura del texto. Vamos a leer ahora del versículo 25 al 40, lo que queda del capítulo 6. Aquella misma noche, el Señor dijo a Gedeón: toma el novillo de tu padre y otro toro de 7 años. Luego destruirás el altar del Baal que pertenece a tu padre y cortarás el poste sagrado que está junto a él. Después edificarás al Señor tu Dios en la cima de esta altura escarpada un altar muy bien construido. Entonces tomarás el otro toro y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Gedeón reunió a 10 de sus servidores e hizo lo que el Señor le había dicho. Pero por temor a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo durante la noche. A la mañana siguiente, toda la gente vio que el altar del Baal estaba destruido y que habían cortado el poste sagrado que estaba junto a él. Vieron también que un novillo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que acababa de ser edificado. Entonces se preguntaron: ¿quién habrá hecho esto? Después de averiguarlo, supieron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Enseguida dijeron a Joás: trae aquí a tu hijo, él debe morir, porque ha derribado el altar del Baal y ha cortado el poste sagrado que estaba junto a él. Pero Joás respondió a los que estaban delante de él: ¿acaso a ustedes les corresponde defender al Baal? ¿Son ustedes los que tienen que salvarlo? Si Baal es Dios, que se defienda solo, ya que Gedeón derribó su altar. El que pretenda defenderlo morirá antes del amanecer. Por eso, a partir de ese momento, Gedeón se llamó Yerubbaal, porque decían: que Baal se defienda de él, ya que él derribó su altar. Todo Madián
Amalek y los orientales se reunieron de común acuerdo, cruzaron el Jordán y acamparon en la llanura de Israel. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón. Él tocó la trompeta y los de Abiezer se reunieron detrás de él. Envió mensajeros por todo el territorio de Manasés y ellos también se le unieron. Lo mismo hizo en Aser, en Zabulón y en Neftalí, y todos ellos acudieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios: si realmente vas a salvar a Israel por mi intermedio, como lo has prometido, concédeme esto. Yo voy a tender un vellón de lana sobre la era. Si cae rocío solamente sobre el vellón y todo el resto queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi intermedio, como lo has dicho. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó con él una copa de agua. Después le dijo a Dios: no te enojes conmigo si me atrevo a hablarte nuevamente. Quisiera hacer otra prueba con el vellón, que solo el vellón quede seco y todo el suelo se cubra de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que el suelo estaba cubierto de rocío. Está claro que, como siempre, el pecado era el pecado de idolatría con los dioses cananeos. Esto siempre, cuando el pueblo se arrepiente y clama a Dios para que envíe algún juez a salvarlo, es porque le terminaron rindiendo culto a los dioses paganos. Esto es una constante. Empecemos con los primeros versículos, ¿no? Lo que va del 25 al 32. Acuérdense, en el mismo capítulo 6, en los versículos 11 al 24, se narra la vocación de Gedeón diciendo que cambia un santuario de Baal, versículo 11, en un santuario de Yahvé mediante la erección de un nuevo altar. Versículo 24. Y hace un sacrificio, ¿se acuerdan? Versículo 21. Lo acabamos de pasar. Eso, bueno. Este es un relato paralelo que, además de esta descripción, agrega también el resultado. El altar de Baal es sustituido por otro dedicado a Yahvé y el símbolo sagrado, ¿se acuerdan que alguna vez hemos mencionado los cipos, que eran objetos de madera en honor a la diosa Astarte? Por eso es quemado como leña para realizar el sacrificio, ¿sí? Por eso que dice que se usó el poste como leña para hacer el sacrificio. Es bastante probable que Gedeón se llamara originariamente Yerubbaal, como dice acá en el texto. Literalmente Yerubbaal significa el Señor actuará, y que entonces el nombre haya sido cambiado luego por Gedeón, ¿sí? Y sea al revés de lo que está planteado acá, que el tipo originalmente se llamaba Gedeón y por este motivo empezó a llamarse de esa manera. Todo lo contrario. En el versículo 33, los madianitas, dice, habían cruzado el Jordán y dominaban la llanura de Israel. Esto ya había aparecido en el capítulo 4. La adición que aparece acá de los orientales quizá responde a otro episodio en el que Gedeón combatió con ellos. Esto que les decía, acá hay un montón de tradiciones que están mezcladas y están resueltas de la mejor manera que se pudo, pero entonces hay un montón de desajustes y cosas que verdaderamente en la lectura no se entienden directamente, porque no se sabe de dónde salen. Hay que andar buscando a ver dónde puede estar el contexto adecuado para cada una de las cosas que van saliendo. Es muy complicado. El versículo 34 continúa la tradición que había empezado en el versículo 3, el versículo 4, lo que va del 7 al 10 y se continúa en 25-32. A ver, no se me confundan. Todo esto solo puede tener sentido si se refiere a un contraataque que realiza Gedeón por la muerte de la gente de su clan, que todavía no tenemos noticia de esto, pero que va a aparecer en el capítulo 8.
por lo que dice el capítulo 8, concretamente, se lo digo como para que después vayan a leerlo para entender lo que estoy diciendo ahora. Lo que dice en el capítulo 8, versículo 4 al 21, es la única manera de entender razonablemente lo que está diciendo acá. Nos falta ese dato para poder entender esto. Pero bueno, recién estamos en el capítulo 6. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que les decía hace un ratito. No, digamos, haber leído todo junto hubiese sido interminable. Versículo 35. Las que son convocadas a la lucha son las tribus más cercanas por el sur, en el caso del sur Manasés, y por el norte, Aser, Zabulón y Neftalí. Coherente esto. Y los versículos 36 al 40, este signo divino, que lo había anticipado recién, está en paralelo con la otra tradición del versículo 19 al 21. Pero aquí hay una diferencia, que es que Dios se dirige directamente a Gedeón sin intermediarios. ¿Sí? Entonces, acá aparece este signo del vellón y el rocío que habíamos anticipado hace un ratito.